¿Alguna vez has sentido que el mundo entero conspira para verte caer, solo para descubrir que tu única salvación yace en los ojos de una bestia salvaje? Imagina estar rodeada por la oscuridad absoluta, con el frío de la muerte rozando la piel de tus hijos, mientras la única herencia que te dejó tu esposo parece ser la miseria y el abandono. Pero, ¿y si te dijera que en medio de esa desolación, un guardián silencioso custodia una fortuna capaz de cambiar el destino? Prepárate, porque esta historia de dolor, misterio y redención te hará creer en lo imposible. El viento aullaba como un alma en pena, golpeando con furia los costados del viejo automóvil que acababa de exhalar su último aliento a 2 kilómetros de distancia. La lluvia caía en cortinas densas y heladas, transformando el camino de tierra en un río de lodo traicionero. Elena, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, avanzaba penosamente a través de la tormenta. Sus botas, baratas y desgastadas, se hundían en el fango con cada paso, como si la tierra misma quisiera tragarla para siempre. En sus brazos, envuelto en una manta que ya estaba empapada, cargaba al pequeño Lucas, de apenas 4 años, quien sollozaba bajito, con el rostro escondido en el cuello de su madre. A sus lados, agarrados con fuerza desesperada a los pliegues de su falda y abrigo, caminaban Mateo, de 10 años, y Sofía, de 7. «Mamá, tengo frío, me duelen los pies», gimió Sofía, su voz apenas audible sobre el estruendo de los truenos que sacudían el cielo gris plomo. «Ya casi llegamos, mi amor, te lo prometo. Solo unos pasos más. Sean valientes, por favor, sean valientes por mí», suplicó Elena, aunque sus propias lágrimas se mezclaban con la lluvia que recorría sus mejillas pálidas y demacradas. Delante de ellos, emergiendo de la bruma como un espectro olvidado por Dios, se alzaba la cabana. No era el refugio acogedor que Elena había intentado describirles a sus hijos durante el viaje para calmar sus ansiedades. Era una estructura decrépita de madera oscurecida por el tiempo y la humedad, con el techo parcialmente vencido y las ventanas cubiertas de suciedad y telarañas, pareciendo ojos ciegos que miraban hacia la nada. La propiedad estaba aislada, rodeada por un bosque denso y amenazante que parecía cerrarse sobre ellos. Era el fin del mundo, y ahora era su único hogar. Al empujar la puerta principal, ésta chirrió con un lamento metálico oxidado, resistiéndose a la intrusión. El aire en el interior estaba viciado, oliendo a moho, polvo antiguo y abandono. No había electricidad. La oscuridad era casi total hasta que un relámpago iluminó brevemente la estancia, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas agazapados en las esquinas. Elena dejó a Lucas en un viejo sofá polvoriento y abrazó a sus 3 hijos, tratando de transmitirles un calor que ella misma no sentía. «Todo estará bien», mintió. Tenía que mentir. Era lo único que la mantenía de pie. Mientras buscaba frenéticamente unas velas en su bolso, la mente de Elena voló hacia el pasado reciente, una herida abierta que sangraba sin cesar. Hacía apenas un mes, su vida era perfecta. Ricardo, su amado esposo, era un hombre fuerte, trabajador y lleno de vida. Pero el accidente en la construcción fue repentino, brutal y definitivo. No hubo tiempo para despedidas, ni para arreglar papeles. Y entonces comenzó la segunda tragedia. La familia de Ricardo. Esos a quienes ella había llamado hermanos y padres durante 12 años, se transformaron en buitres voraces, antes incluso de que el cuerpo de su esposo se enfriara. Ricardo tenía deudas. Elena, le había dicho su cuñado, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, mientras sostenía documentos legales que ella no entendía. La casa, el coche, las cuentas, todo está hipotecado o embargado. No te queda nada. De hecho, nos debes dinero por el funeral. Fue una mentira cruel, una trampa legal orquestada por la avaricia. La echaron a la calle sin piedad. Sus suegros, alegando que ella era una mala administradora, le dieron la espalda a sus propios nietos. Lo único que no quisieron, lo único que despreciaron por considerarlo basura sin valor, fue esta vieja propiedad en la montaña, una cabana que Ricardo había comprado en secreto hacía años y que nunca había mencionado,
salvo en un papel arrugado encontrado en su billetera el día que murió. Para cuando necesite paz, decía la nota. Ahora esa paz parecía más bien una condena. Elena encendió finalmente una vela. La llama titubeante arrojó sombras largas y danzantes sobre las paredes de madera carcomida. «Tengo hambre, mamá», susurró Mateo, tratando de ser el hombrecito de la casa, pero fallando ante el rugido de su propio estómago. Elena sacó un poco de pan duro y unas manzanas que había guardado. Era todo lo que tenían para esa noche. Mientras los niños comían en silencio, observando con temor las sombras, Elena se acercó a la ventana rota, tapada apenas con un plástico que se agitaba violentamente por el viento. Se sentía observada, no por personas, sino por la inmensidad de la naturaleza salvaje que los rodeaba. Se preguntó por qué Ricardo había comprado este lugar. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan oculto? Él siempre había sido un libro abierto, o al menos eso creía ella. La duda se instaló en su pecho junto al dolor. ¿Había otra vida que ella desconocía? De repente, un sonido rompió la monotonía de la lluvia. No era el viento, no era un trueno, era un sonido gutural, profundo, vibrante. Venía de afuera, muy cerca de la pared donde ella estaba apoyada. Elena contuvo el aliento. Su corazón se detuvo un instante. ¿Un oso? ¿Un puma? ¿O quizás alguien los había seguido para hacerles daño? La vulnerabilidad de ser una mujer sola con 3 niños pequeños en medio de la nada la golpeó con una fuerza paralizante. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos por el terror. «Shh, quédense aquí. No hagan ruido», ordenó Elena, tomando un viejo atizador de hierro de la chimenea fría. El sonido se repitió. Esta vez fue inconfundible. Un aullido, pero no era un aullido lejano y melancólico. Era un aullido bajo, corto, casi como un llamado justo al otro lado de la puerta. Y luego un rasguño, garras contra la madera. El miedo le decía que se escondiera, que bloqueara la puerta con muebles. Pero una curiosidad inexplicable, un instinto visceral, la empujaba a mirar. Con manos temblorosas, Elena se acercó a la ventana lateral, limpió un poco de la mugre del vidrio con su manga y miró hacia la oscuridad de la tormenta. Un relámpago rasgó el cielo y por una fracción de segundo el patio delantero se iluminó como si fuera de día. Y allí estaba, un lobo, pero no un lobo cualquiera. Era una bestia inmensa, de pelaje gris plateado mezclado con negro, empapado por la lluvia, con una cicatriz visible cruzando su hocico. Estaba parado a solo 3 metros de la entrada, inmóvil, majestuoso y aterrador. Sin embargo, no estaba gruñendo con agresividad. No mostraba los dientes para atacar. Sus ojos, 2 orbes dorados y penetrantes, estaban fijos en la ventana, fijos directamente en los ojos de Elena. La viuda retrocedió, jadeando. «Es un lobo enorme», susurró incapaz de apartar la mirada. El animal, al verla a través del cristal, no huyó. En cambio, dio un paso hacia adelante. Elena apretó el atizador con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. «Si intenta entrar, lo mataré», pensó con una ferocidad maternal que no sabía que poseía. «Nadie tocará a mis hijos». Pero el lobo hizo algo desconcertante. Bajó la cabeza y dejó caer algo de su boca al suelo, justo en el umbral del porche, donde la lluvia no golpeaba tan fuerte. Luego dio 3 pasos hacia atrás y se sentó esperando, como un perro fiel esperando a su amo. La curiosidad quemaba en el pecho de Elena. El animal parecía inteligente, parecía tener un propósito. «No salgas, mamá, por favor», suplicó Mateo, agarrando su pierna. «Necesito ver qué es, Mateo. Cierra la puerta detrás de mí apenas salga. Si grito, no abras por nada del mundo». Con una valentía nacida de la desesperación, Elena abrió la puerta apenas unos centímetros. El viento helado entró de golpe, casi apagando la vela que había dejado en la mesa. El lobo levantó las orejas, pero no se movió. La miraba con una intensidad casi humana. Elena miró hacia el suelo, hacia el objeto que la bestia había depositado. Era un bulto de tela empapada y sucia de barro,
Con el atizador lo acercó lentamente hacia ella, sin quitarle la vista al animal salvaje. Cuando tuvo el objeto en sus manos, cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Su respiración era agitada. Se acercó a la luz de la vela para examinar lo que el lobo le había traído. Al desdoblar la tela rígida por el barro, el aire se le escapó de los pulmones en un grito ahogado. Era un pañuelo de cuadros azules y grises. Estaba viejo, desgastado, y olía a tierra húmeda y bosque. Pero en una de las esquinas, bordadas con hilo rojo que ahora estaba deshilachado, se leían 2 letras: R.M. Ricardo Montoya. Las manos de Elena empezaron a temblar incontrolablemente. Se llevó el pañuelo a la nariz, buscando desesperadamente, debajo del olor a lluvia y animal, alguna esencia conocida. Y allí estaba, débil, pero inconfundible, el rastro de la colonia de madera y tabaco que Ricardo usaba todos los días. Este pañuelo había estado enterrado o escondido, pero era de él, sin ninguna duda. Elena miró hacia la puerta cerrada, su mente girando en un torbellino de confusión y miedo. Ese lobo no era un animal cualquiera que pasaba por allí. Ese lobo conocía a Ricardo. Ese lobo tenía algo de su esposo. ¿Cómo era posible? Ricardo nunca había mencionado un animal así. ¿Qué secretos guardaba esta cabana? ¿Qué secretos guardaba el hombre con el que había compartido su cama durante 12 años? El aullido sonó de nuevo afuera, pero esta vez no sonó amenazante. Sonó como una invitación o una advertencia. Antes de continuar con este misterio que se espesa a cada segundo, quiero pedirte un favor muy especial. Si estás sintiendo el frío de esta tormenta y la angustia de Elena, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche? Me encantará leerte. Elena se puso de pie. El miedo seguía allí, atenazando su estómago, pero una nueva emoción comenzaba a nacer, la determinación. Ese lobo le había traído una señal, una prueba de que Ricardo, de alguna forma, seguía presente en este lugar olvidado de la mano de Dios. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Sofía señalando el pañuelo. «Es de papá», dijo Elena, con voz quebrada pero firme. «Es de papá». Se acercó a la ventana una vez más. El lobo ya no estaba sentado. Estaba de pie, mirando hacia la espesura del bosque negro, y luego giró la cabeza para mirarla a ella una última vez antes de desvanecerse entre las sombras de los árboles, dejando un rastro de huellas profundas en el lodo. Elena sabía que volvería, y sabía que a pesar del terror que sentía, tendría que seguirlo, porque en ese pañuelo y en los ojos dorados de esa bestia estaba la clave de algo que Ricardo había dejado pendiente, algo que sus crueles cuñados y suegros no habían podido robarle. La viuda apretó el pañuelo contra su pecho. La noche sería larga, fría y llena de ruidos extraños, pero por primera vez en semanas, Elena no se sentía completamente sola. Había un misterio allá afuera, enterrado bajo la lluvia y las raíces, y ella estaba dispuesta a desenterrarlo, aunque le costara la vida. Los siguientes 3 días se arrastraron con una lentitud agonizante, marcados por el ritmo constante de la lluvia que parecía decidida a borrar la cabaña de la faz de la tierra. La comida, escasa desde el principio, comenzó a racionarse con una disciplina militar que partía el alma de Elena. Cada bocado que ella dejaba de comer para dárselo a Mateo, Sofía y el pequeño Lucas, era un acto de amor silencioso, pero su cuerpo comenzaba a sentir los estragos de la debilidad. Sin embargo, el hambre no era lo único que mantenía a la viuda en un estado de alerta perpetua. Era él, la bestia. Desde aquella primera noche, el enorme lobo gris no había dejado de rondar la propiedad. No aullaba más, ni rascaba la puerta. Simplemente estaba allí. Elena lo veía a través de las sucias ventanas al amanecer, una silueta inmóvil en el linde del bosque, como una estatua de piedra y furia contenida. Al anochecer, sus ojos dorados brillaban entre los arbustos, 2 luceros fijos que vigilaban la casa.
Al principio, el terror paralizaba a los niños, pero poco a poco, ese miedo se transformó en una extraña curiosidad, casi en una reverencia. «No nos quiere comer, mamá», dijo Lucas una tarde, pegando su naricita al cristal frío. «Él espanta a los monstruos». Elena quiso reprenderlo por su inocencia, pero entonces lo vio. Una serpiente de cascabel, gruesa y letal, se deslizaba por el porche delantero, buscando el calor de la madera. Antes de que Elena pudiera siquiera gritar o buscar algo para defenderse, una sombra plateada saltó desde la maleza. Fue un movimiento rápido, un chasquido de mandíbulas y la amenaza terminó. El lobo miró brevemente hacia la ventana donde estaba la familia, sacudió la cabeza y volvió a su puesto de vigilancia. No era un depredador acechando una presa, era un centinela protegiendo su fuerte. Esa noche, impulsada por una inquietud que no la dejaba dormir, Elena decidió inspeccionar a fondo la cabaña. Si Ricardo había dejado un pañuelo con el lobo, tal vez había dejado algo más dentro de esas 4 paredes húmedas. Mientras los niños dormían amontonados bajo las mantas para conservar el calor, ella comenzó a buscar. Revisó alacenas vacías, levantó alfombras apolilladas y palpó las paredes buscando huecos. Fue en el dormitorio principal, debajo de una tabla del suelo que crujía de manera diferente a las demás, donde sus dedos encontraron algo. Era una caja de puros metálica, oxidada por los años. Con el corazón martilleando en sus oídos, Elena la abrió. Dentro no había dinero, para su decepción inicial, sino un pequeño cuaderno de tapas de cuero negro y una llave antigua de hierro forjado. Elena acercó la vela y abrió la libreta. Reconoció de inmediato la caligrafía angulosa y apretada de Ricardo. Las lágrimas nublaron su vista, pero se obligó a leer. Las entradas no tenían fecha, pero el tono era de urgencia, casi de desesperación. «Sé que mi tiempo se acaba. La enfermedad en mis pulmones avanza más rápido de lo que le dije a Elena. No quiero preocuparla. Ella es luz y no merece esta oscuridad. Pero mi familia, mi propia sangre, son buitres esperando que caiga. Sé que intentarán dejarla sin nada. Por eso compré este lugar. Nadie lo quiere, nadie vendrá aquí». Elena pasó la página con manos temblorosas. «He encontrado al guardián. Estaba herido en una trampa para osos. Lo curé, lo alimenté. Es una criatura magnífica, mitad lobo, mitad algo más antiguo. Entiende, me escucha. Él cuidará lo que no puedo llevar al banco. Él cuidará de Elena cuando yo no esté. Si estás leyendo esto, mi amor, confía en Sombra. Él sabe dónde está el futuro de nuestros hijos. No confíes en nadie más». «Sombra», susurró Elena sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo había planeado esto. Sabía que moriría, sabía que su familia la traicionaría. La rabia y el amor se mezclaron en su pecho, creando un nudo doloroso. ¿Por qué no se lo dijo en vida? ¿Por qué dejarla a merced de este misterio? La respuesta llegó a la mañana siguiente, pero no de la forma que ella esperaba. El sonido de un motor rugiendo rompió la paz del bosque. No era el viento ni la lluvia. Era un vehículo pesado forzando su camino a través del barro del sendero. Elena corrió a la ventana. Una camioneta negra salpicada de lodo hasta el techo se detuvo bruscamente frente a la cabaña. De ella bajó un hombre que Elena reconoció con un terror helado. Era Garrido, el cobrador. Un hombre despiadado que trabajaba para los prestamistas de la ciudad y que, según rumores, también hacía el trabajo sucio para sus cuñados. Vestía un impermeable caro que contrastaba ridículamente con el entorno salvaje. «¡Elena!», gritó el hombre golpeando la puerta con el puño. «Sé que estás ahí dentro. Abre o derribo esta pocilga». Elena ordenó a los niños que se escondieran en el dormitorio y cerró la puerta de la habitación con llave. Luego, tomando el atizador de la chimenea una vez más, abrió la puerta principal. «No tienes derecho a estar aquí», dijo ella, tratando de que su voz no temblara. «Esta propiedad es lo único que me queda. Está a mi nombre». Garrido se rió, un sonido seco y desagradable. Tenía los zapatos llenos de barro y una expresión de asco en el rostro. «Tus cuñados han impugnado el testamento, muñeca. Dicen que Ricardo no estaba en sus cabales cuando compró este basurero. Vengo a notificarte el desalojo. Tienes 24 horas para largarte».
Si no, vendré con la policía y los servicios sociales. Se llevarán a los niños. Una mujer indigente no puede cuidarlos. «¡No!», gritó Elena levantando el atizador. «Jamás te los llevarás. ¡Lárgate!». El hombre dio un paso adelante, invadiendo el espacio de la viuda. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira. «No me amenaces, estúpida. Estás sola aquí. Nadie te va a escuchar gritar. Dame las llaves de la camioneta si es que funciona, y quizás te deje quedarte una noche más». Garrido extendió la mano para empujarla. Elena cerró los ojos, esperando el impacto, esperando el dolor. Se sentía pequeña, impotente ante la maldad humana que la había perseguido hasta el fin del mundo. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, un rugido ensordecedor estalló desde el costado de la cabaña. Era un sonido primordial, una mezcla de trueno y furia animal que heló la sangre en las venas del cobrador. De la nada, una masa gris y negra se abalanzó sobre Garrido. Sombra. El lobo no mordió la garganta del hombre, aunque podría haberlo hecho en un parpadeo. En cambio, lo embistió con la fuerza de un tren de carga, lanzándolo de espaldas al fango. El cobrador gritó de terror puro, manoteando en el lodo, intentando retroceder mientras la bestia se cernía sobre él. Sombra mostró los dientes, unos colmillos blancos y largos como dagas, a centímetros de la cara del intruso. Un gruñido bajo vibraba en el pecho del animal, tan potente que Elena podía sentirlo en las tablas del suelo bajo sus pies. «¡Quítalo, quítalo de encima!», chilló Garrido perdiendo toda su arrogancia, convertido en un niño asustado ante la fuerza de la naturaleza. «¡Vete!», gritó Elena, sintiendo una oleada de poder. «¡Vete y no vuelvas nunca!». El lobo, como si entendiera las palabras de la mujer, lanzó una dentellada al aire muy cerca de la oreja del hombre y luego retrocedió un paso, permitiéndole levantarse. Garrido no lo pensó dos veces. Se puso de pie, resbalando en el barro, y corrió hacia su camioneta como si el mismo diablo le pisara los talones. Arrancó el motor y salió disparado marcha atrás, golpeando ramas y piedras en su huida desesperada. Elena se quedó en el porche, temblando, con el corazón a punto de estallar. El silencio volvió a caer sobre el bosque, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de soledad. Sombra se giró hacia ella. La lluvia había cesado momentáneamente, y un rayo de sol pálido se filtraba entre las nubes grises, iluminando el pelaje mojado del animal. Ya no había duda en los ojos de Elena, ni miedo. Ricardo tenía razón. Este era su guardián. El lobo la miró profundamente, una conexión casi telepática pasando entre la mujer y la bestia. Luego, hizo algo que Elena entendió de inmediato. Caminó hacia el linde del bosque, hacia un sendero apenas visible cubierto de maleza, se detuvo y miró hacia atrás. Esperó. Dio 2 pasos más y volvió a mirar a Elena, moviendo la cola ligeramente, un gesto que contrastaba con su ferocidad anterior. «Sígueme», parecía decir. «Es hora». Elena miró hacia la puerta cerrada donde sus hijos estaban a salvo. Sabía que Garrido volvería y esta vez traería ayuda. No tenía 24 horas, tenía mucho menos. Lo que fuera que Ricardo había escondido, lo que fuera que esa llave antigua abría, tenía que encontrarlo ahora. Era su única oportunidad de salvar a su familia, de escapar de la miseria y de luchar contra aquellos que querían destruirla. Entró corriendo a la casa, tomó su abrigo, la llave de hierro y besó la frente de sus hijos, dándoles instrucciones estrictas de no abrir a nadie hasta que ella volviera. «Mamá va a buscar un tesoro», les dijo a Mateo intentando sonreír. «Cuida a tus hermanos. Volveré pronto». Al salir nuevamente al porche, Sombra ya estaba en movimiento, trotando suavemente hacia la oscuridad de los árboles. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío de la montaña, y dio el primer paso fuera de la seguridad de la cabaña. La viuda, guiada por el lobo solitario, se adentró en el bosque. La verdadera prueba acababa de comenzar. El bosque no era simplemente un conjunto de árboles y maleza, era una entidad viva, una catedral de sombras y susurros antiguos que parecía observar cada movimiento de la intrusa. Elena cerró la puerta de la cabaña con doble vuelta de llave,
sintiendo cómo el clic metálico resonaba en su pecho como una sentencia. Dejaba atrás a sus hijos, sus tesoros más preciados, protegidos apenas por unos tablones viejos y una promesa de regreso. El miedo le mordía el estómago, frío y agudo, pero la imagen de Sombra, aquel guardián de pelaje gris, esperándola en el linde de la espesura, le otorgaba una valentía prestada que no sabía que poseía. La bestia no ladró ni hizo ruido alguno. En cuanto vio que la mujer comenzaba a caminar, se dio la vuelta y se adentró en la vegetación. Elena lo siguió. Sus botas, inadecuadas para el terreno agreste, resbalaban constantemente sobre el manto de hojas podridas y lodo que cubría el suelo forestal. La lluvia había cesado, pero los árboles seguían llorando gotas gruesas y heladas que caían sobre su nuca, haciéndola estremecer. Caminar detrás del animal era una experiencia hipnótica. Sombra se movía con una elegancia líquida, esquivando raíces y ramas bajas con una gracia sobrenatural. Elena, en cambio, tropezaba y jadeaba. Su respiración se convertía en nubes de vapor blanco en el aire gélido de la montaña. Cada 100 metros, el lobo se detenía. No se sentaba, simplemente se quedaba estático, girando su enorme cabeza hacia atrás, para asegurarse de que ella seguía allí. Sus ojos dorados no mostraban impaciencia, sino una comprensión profunda, casi humana. «Vamos», parecían decir, «no te rindas ahora». A medida que se alejaban de la cabaña, el sendero desapareció por completo. Ahora avanzaban a través de un terreno virgen, una maraña de helechos gigantes y zarzas que arañaban los pantalones de Elena. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies y el latido frenético de su propio corazón en sus oídos. La mente de Elena, privada de distracciones, comenzó a vagar hacia el pasado. Recordó a Ricardo, no al hombre enfermo de los últimos meses, sino al Ricardo de hacía 5 años. Recordó una tarde específica, un domingo cualquiera, cuando él había regresado a casa con las botas llenas de barro y una sonrisa enigmática en los labios. Ella le había preguntado dónde había estado, y él solo había respondido, asegurando el futuro, mi vida, plantando semillas. En ese momento, Elena pensó que hablaba de algún trabajo extra o de una inversión pequeña. Nunca imaginó que se refería a esto. A este bosque olvidado, a este lobo, a este secreto. «¿Por qué no me lo dijiste, mi amor?», susurró Elena al viento, sintiendo cómo las lágrimas calientes se mezclaban con el sudor en su rostro. «¿Por qué tuviste que cargar con todo esto tú solo?». La culpa la golpeó. Quizás ella no había prestado suficiente atención. Quizás había estado demasiado ocupada con los niños, con la casa, con la rutina, como para ver que su esposo estaba construyendo un arca para salvarlos del diluvio que se avecinaba. Ricardo sabía que sus hermanos eran codiciosos. Sabía que sus padres nunca habían aceptado a Elena por ser de origen humilde. Él había visto los buitres circulando mucho antes de caer enfermo. Y ahora ella estaba aquí, siguiendo a una bestia salvaje hacia lo desconocido, confiando ciegamente en el último acto de amor de un hombre muerto. El terreno se volvió más empinado. Estaban subiendo por la ladera de la montaña. Las piernas de Elena ardían con cada paso. El cansancio amenazaba con derrumbarla. Sus pulmones pedían clemencia, pero la imagen de la sonrisa malvada de Garrido, el cobrador, y la amenaza de perder a sus hijos actuaban como un combustible inagotable. No podía fallar. No tenía el lujo de la debilidad. Sombra se detuvo de repente en la cima de un pequeño risco. Su postura cambió. Se puso rígido, con las orejas erguidas, olfateando el aire. Elena se congeló, aferrándose al tronco de un pino joven. ¿Había algún peligro? ¿Un oso? ¿O algo peor? El lobo emitió un gruñido bajo, casi imperceptible, pero no era de amenaza, era de reconocimiento. El animal bajó la cuesta con una rapidez renovada, y Elena tuvo que casi correr para no perderlo de vista, resbalando y manchándose las manos de tierra negra y fértil. Cuando finalmente alcanzó al lobo, se encontró en un lugar que parecía sacado de un sueño. Era un claro circular, extrañamente perfecto, en medio del caos del bosque. Los árboles alrededor eran inmensos, antiguos,
con troncos tan anchos que 3 hombres no podrían abarcarlos. Sus copas se entrelazaban arriba, formando una cúpula natural que filtraba la poca luz del día, creando una atmósfera de catedral sumergida. No había maleza en el suelo, solo una alfombra suave de musgo verde esmeralda. El aire allí se sentía diferente, más quieto, más sagrado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. En el centro exacto del claro, dominando el espacio con una majestuosidad solemne, se alzaba un árbol diferente a los demás. Era un roble retorcido, con raíces que sobresalían de la tierra como venas hinchadas de un gigante dormido. Su corteza era oscura, casi negra, y sus ramas desnudas parecían dedos esqueléticos arañando el cielo gris. Sombra caminó directamente hacia ese roble. Se acercó a la base y miró a Elena. La viuda, con el aliento entrecortado y las piernas temblorosas, se acercó lentamente. Sentía que estaba profanando un santuario, o quizás entrando finalmente en el corazón del misterio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo vio. A la altura de sus ojos, tallado profundamente en la dura madera del roble, había un símbolo. El tiempo y el crecimiento del árbol lo habían deformado ligeramente, estirando las líneas, pero seguía siendo legible. Era un corazón, y dentro del corazón, 2 iniciales entrelazadas con un trazo firme y profundo. R-I-E. Ricardo y Elena. Un sollozo se escapó de la garganta de la viuda. Sus rodillas cedieron y cayó sobre el musgo suave, extendiendo una mano temblorosa para tocar la marca. La madera estaba fría y áspera bajo sus dedos. Recordó, como un relámpago en la memoria, un viaje que hicieron hace 12 años, antes de casarse, a una montaña. Ricardo había desaparecido por 1 hora y había vuelto con astillas en las manos. ¿Era este el lugar? ¿Había planeado esto desde el principio de su amor? ¿O había vuelto aquí años después para marcar el sitio donde dejaría su legado? «Estás aquí», susurró ella, sintiendo una conexión espiritual abrumadora. «Estás aquí conmigo». Sombra no le dio tiempo para el duelo. El lobo comenzó a actuar con una urgencia frenética. Se posicionó justo entre 2 de las raíces más grandes del roble, en un hueco natural que formaba la base del árbol, y comenzó a cavar. No cavaba como un perro que busca un hueso. Cavaba con una determinación obsesiva. La tierra volaba hacia atrás en arcos oscuros, golpeando las piernas de Elena. Sus garras poderosas rasgaban el suelo, rompiendo raíces pequeñas y apartando piedras. Gruñía mientras trabajaba, un sonido de esfuerzo y concentración. Elena se quedó paralizada por un momento, observando a la bestia. Entendió entonces que el mapa no era un papel, ni una coordenada. El mapa era la lealtad de este animal. Ricardo le había mostrado este lugar al lobo, le había enseñado que aquí, bajo estas raíces, yacía algo que debía ser protegido a toda costa. La mujer se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No podía dejar que Sombra hiciera todo el trabajo. Se arrastró hasta el hueco, ignorando el dolor en sus articulaciones y el frío que penetraba su ropa. «Déjame ayudarte», dijo con voz ronca. Hincó sus dedos en la tierra húmeda. Estaba compacta, dura. Se rompió una uña casi de inmediato, y la piel de sus yemas comenzó a sangrar, pero no se detuvo. Cavó junto al lobo. Bestia y humana, hombro con hombro, unidos por el amor a un hombre que ya no estaba. El olor a tierra fresca llenó sus fosas nasales, un olor a tumba y a renacimiento al mismo tiempo. Cavaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos intensos. El agujero se hacía cada vez más profundo. Elena sentía que sus brazos iban a desprenderse, pero una fiebre de esperanza la consumía. ¿Qué había allí abajo? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿O simplemente papeles que probaran que la casa era suya? No importaba. Fuera lo que fuera, era la salvación. De repente, la garra de Sombra golpeó algo que no sonó a tierra ni a piedra. Fue un sonido sordo, hueco, madera contra metal. El lobo se detuvo y miró a Elena, jadeando, con la lengua fuera. Elena sintió que el corazón se le detenía.
Con manos temblorosas apartó el resto de la tierra suelta que cubría el objeto. Allí, enterrado a casi 1 metro de profundidad, envuelto en plásticos gruesos y lonas para protegerlo de la humedad, había algo grande. Era la esquina de un baúl reforzada con metal oxidado. «Lo encontramos, Ricardo», susurró Elena, con una mezcla de risa y llanto histérico. «Lo encontramos». Pero la euforia duró apenas 1 segundo. El sonido de una rama rompiéndose resonó en el claro. No había sido el viento. Había sido un paso. Pesado, torpe, humano. Sombra giró la cabeza violentamente hacia la entrada del claro. El pelo de su lomo se erizó al instante, transformándolo en una visión de pesadilla. Un gruñido profundo, mucho más aterrador que cualquiera que hubiera emitido antes, retumbó en su garganta, mostrando una hilera de dientes letales. Elena se giró, todavía de rodillas en el barro, con el corazón cayendo a sus pies. En el borde del claro, recortadas contra la luz grisácea del bosque, había 2 siluetas. Una era inconfundiblemente robusta y amenazante, la otra delgada y nerviosa. Garrido no había venido solo. Y no había venido a hablar. El hombre sostenía algo en sus manos, un brillo metálico, una escopeta de caza. A su lado estaba su cuñado, Julián, con una pala en la mano y una expresión de codicia enfermiza en el rostro. «Vaya, vaya», dijo Garrido dando un paso dentro del círculo sagrado del claro, profanando la paz con su voz rasposa. «Parece que la viudita y su perro sarnoso nos han ahorrado el trabajo de búsqueda». «Gracias, Elena». El terror paralizó a Elena. Habían seguido sus huellas. La habían usado para encontrar el tesoro. Estaba sola, desarmada, arrodillada en el barro, a merced de 2 hombres que habían vendido su alma por dinero. Pero entonces, Sombra dio un paso adelante, colocándose entre los hombres armados y la mujer. No retrocedió. No mostró miedo ante el arma de fuego. Sus ojos dorados ardían con una inteligencia asesina. El guardián estaba listo para su última batalla. Elena miró el baúl semienterrado, luego a los hombres y finalmente al lobo. Sabía que en los próximos minutos su destino se escribiría con sangre. El aire en el claro se cargó de una tensión eléctrica, densa como la niebla matutina, pero con la furia de una tormenta a punto de desatarse. Elena, aún arrodillada junto al baúl semienterrado, sintió cómo el frío del miedo se intensificaba, no solo por su propia vida, sino por la de sus hijos, tan cerca y a la vez tan lejos en la cabaña. Julián, el hermano de Ricardo, avanzó torpemente hacia el centro del círculo mágico, su mirada avara ya clavada en el objeto de metal que emergía de la tierra. Garrido, el cobrador, mantenía la escopeta firme apuntando directamente al corazón de Elena, su rostro una máscara de satisfacción cruel. «Te dije que tenías que haberte quedado en casa, estúpida», escupió Julián, su voz tensa y rasposa. «¿Creíste que podías engañarnos a todos? Ese tesoro es nuestro por derecho». Ricardo era parte de esta familia. Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en Sombra. El lobo, esa criatura de leyenda que su esposo había encargado protegerlos, se alzaba imponente entre ella y los 2 hombres. El pelaje de su lomo estaba erizado, su cuerpo tenso como un resorte a punto de liberarse. Un gruñido grave, profundo, vibraba en su pecho, un sonido que prometía violencia inminente. No era el gruñido territorial de un animal salvaje defendiendo su coto, era el rugido de un protector juramentado, un guerrero que defendía a su cargo con la fiereza de un dragón. Garrido se rió. «Mira a tu guardián, Elena. ¿Crees que un perro sarnoso va a detenerme?» Levantó la escopeta, el cañón apuntando ahora hacia el lobo. «Aparta, bestia, o te quemaré la cara». Pero Sombra no retrocedió. Dio un paso adelante, colocándose justo en la línea de fuego imaginaria entre Elena y los hombres. Sus ojos dorados, encendidos por una furia fría, miraron directamente a Garrido, luego a Julián, y finalmente, con una dulzura fugaz que Elena reconoció del diario de Ricardo, se posaron en ella. Era un mensaje silencioso. «No temas. Yo estoy aquí». «No dispares, Garrido», dijo Julián, tragando saliva. Su valentía comenzaba a flaquear ante la imponente presencia del lobo.
Primero hay que abrir el cofre. Luego ya veremos qué hacemos con el bicho. Julián dejó caer la pala y se acercó al baúl, con las manos extendidas, ansioso por tocar su botín. Elena sintió una oleada de adrenalina. Sabía que no podía permitir que llegaran al cofre. «¡No lo toques!», gritó, su voz resonando sorprendentemente fuerte en el claro. «Eso pertenece a mis hijos. Ricardo lo dejó para ellos». Julián la ignoró. Sus dedos huesudos rozaron el metal frío del cofre. En ese instante, Sombra actuó. No atacó de forma salvaje, sino con una precisión calculada. Se lanzó hacia adelante, no contra Julián, sino hacia el suelo, a un lado del lobo. Con una velocidad pasmosa, giró y golpeó el suelo con sus patas delanteras, justo al lado de las manos de Julián. El impacto levantó una nube de tierra y barro, y la fuerza del golpe hizo que el cuñado de Elena retrocediera de un salto, gritando de sorpresa y dolor. Sus manos estaban cubiertas de tierra y arañazos superficiales. «¡Maldito animal!», rugió Julián, frotándose las manos. Garrido, aprovechando la distracción, levantó la escopeta. «Basta de juegos. Elena, quita a tu perro de aquí. Ahora, o tendré que hacerlo yo. Y no me gustaría arruinar el pelaje de esa preciosidad antes de venderla por partes». Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a Sombra, que se había retirado a su posición defensiva junto a ella. El lobo parecía saber que la amenaza era real. Elena sabía que no podía luchar contra un arma de fuego, pero tampoco podía rendirse. Rebuscó desesperadamente en el hueco que habían cavado, buscando algo, cualquier cosa. Sus dedos rozaron el borde del baúl, luego la tierra removida, y entonces algo duro y cilíndrico. Era una barra de metal, gruesa y pesada, que parecía ser parte de la estructura del cofre, o quizás algo que Ricardo había usado para reforzarlo. «Quítate del medio, Elena», ordenó Garrido, ajustando el dedo en el gatillo. En ese preciso instante, Elena tuvo una idea desesperada, pero quizás la única que tenía. Agarró la barra de metal con ambas manos, sintiendo su peso sólido. «Sombra», dijo, su voz firme y clara, mirando a los ojos dorados del lobo. «Ahora». La orden pareció activar un interruptor. Sombra lanzó un aullido agudo y penetrante, no de ataque sino de distracción. Era un sonido tan poderoso, tan inesperado, que Garrido vaciló por una fracción de segundo, bajando instintivamente la escopeta para proteger sus oídos. Esa fue la oportunidad que Elena necesitaba. Con un grito de guerra, se levantó de un salto empuñando la barra de metal. No apuntó a Garrido, sino a Julián, que estaba más cerca del cofre. Lanzó un golpe certero, no para herir gravemente, sino para desequilibrarlo. La barra impactó contra la pala que Julián había dejado en el suelo, haciendo que ésta saliera disparada y golpeara al cuñado de Elena en la espinilla. Julián aulló de dolor y cayó de rodillas, soltando un gemido. Garrido, sorprendido por la audacia de la mujer, levantó la escopeta de nuevo, pero Sombra ya estaba en movimiento. El lobo no se lanzó directamente contra el hombre, sino que corrió en un círculo amplio y rápido, obligando a Garrido a girar el arma para seguirlo. La distracción era total. Elena no perdió un segundo. Se arrojó sobre el baúl. La tapa era pesada, reforzada con metal. Tenía un gran candado antiguo y oxidado. La llave de hierro forjado, estaba en su bolsillo. Sus manos, temblorosas pero decididas, buscaron la cerradura. «Elena, maldita seas, abre eso», gritó Julián desde el suelo, intentando levantarse. Garrido apuntaba la escopeta hacia Sombra, quien seguía moviéndose, manteniendo su atención dividida. «No te muevas, perra, o el próximo tiro será para tu amigo». Elena insertó la llave. La cerradura estaba atascada por el óxido. Giró con fuerza, aplicando toda la presión que sus brazos cansados podían dar. El metal crujió. Sintió que la llave podía romperse. «No te va a dar tiempo, querida», se burló Garrido. El lobo, sintiendo la urgencia de Elena, dio un rodeo rápido y apareció de nuevo frente a Garrido. Esta vez, su movimiento fue más directo. Saltó, no para morder, sino para golpear. Se lanzó contra el brazo que sostenía la escopeta.
El impacto fue brutal. El metal frío del arma chocó contra el costado del lobo, pero Sombra no cedió. Sus fauces se cerraron alrededor de la mano del cobrador, no con la intención de desgarrarla, sino de inmovilizarla. Garrido gritó de dolor y sorpresa, y la escopeta, desequilibrada, cayó al suelo, disparando un tiro al aire que solo sirvió para aterrorizar a los pájaros en las copas de los árboles. «¡Maldito seas!», rugió Garrido, intentando zafarse de la presa del lobo. Elena sintió un clic. La cerradura cedió. Con un último esfuerzo, levantó la tapa pesada del cofre. El contenido la dejó sin aliento. No era oro ni joyas brillantes a primera vista, como había imaginado en sus momentos de desesperación. Era mucho más. Había fajos de billetes de alta denominación envueltos en plástico protector. Había varios sobres gruesos de Manila sellados, y debajo de todo, cuidadosamente doblado, un conjunto de documentos legales. Títulos de propiedad, escrituras, contratos. Mientras Garrido forcejeaba con Sombra, intentando liberarse de su mordaza, Elena agarró uno de los sobres de Manila. Estaba dirigido a ella. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta escrita en la letra inconfundible de Ricardo. «Mi amada Elena, si lees esto, significa que mi premonición fue correcta y que los lobos de mi familia han venido a reclamar lo que nunca fue suyo. Debes ser fuerte ahora. Sombra te ha guiado hasta aquí, a la bóveda familiar que nuestros antepasados usaron para protegerse de las guerras y la hambruna. Aquí encontrarás no solo el sustento para ti y nuestros hijos, sino las pruebas irrefutables de que todo te pertenece. Los títulos de propiedad de esta tierra, de la casa de la ciudad y de nuestras inversiones legítimas, que mi hermano Julián ha estado ocultando y malversando desde mi partida. Con estos documentos tendrás justicia, y con el dinero y las propiedades tendrás seguridad. Confía en Sombra. Él es más que un animal, es el guardián de nuestro futuro. Te amo siempre. Ricardo». La carta cayó de las manos de Elena. Miró los títulos, luego los fajos de billetes, y finalmente a su esposo fallecido, el hombre que había planeado esto con tanto amor y previsión. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio, de gratitud, de un amor que trascendía la muerte. Garrido logró liberarse con un gruñido de dolor, cojeando hacia la escopeta caída. Julián, que había logrado ponerse en pie, miraba los fajos de billetes con los ojos desorbitados. «Eso es nuestro», gritó Julián, lanzándose hacia el cofre, pero Sombra se interpuso de nuevo, esta vez con una ferocidad controlada. Se lanzó hacia Julián, no para morder, sino para derribarlo. El cuñado de Elena gritó y retrocedió, tropezando con sus propios pies y cayendo de nuevo al suelo. Garrido recogió la escopeta apuntándola temblorosamente. «Se acabó el juego, Elena. Dame todo lo que hay en ese cofre, o tus hijos se quedarán sin madre esta noche». Elena se levantó, agarrando la carta y algunos de los títulos de propiedad. Miró a Garrido a los ojos y por primera vez no vio miedo en su mirada. Vio la fuerza que Ricardo le había dejado, la determinación que sus hijos necesitaban. «No me das miedo», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad inesperada. «Ya has perdido. Todo lo que Ricardo planeó lo he encontrado, y ustedes ladrones no van a quitarme nada más». El lobo se unió a ella, poniéndose a su lado, ambos enfrentando a los dos hombres derrotados por la astucia y el amor. La tormenta había pasado, y en el claro silencioso, la viuda estaba lista para reclamar su futuro. El cañón de la escopeta, frío y mortal, oscilaba en las manos sudorosas de Garrido. La distancia entre la vida y la muerte se medía ahora en milímetros de presión sobre un gatillo oxidado. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en la atmósfera del claro. Ya no era el aire de una ejecución inminente, era el escenario de un juicio final. Elena, con el cabello pegado al rostro por el sudor y la humedad del bosque, no retrocedió ni un centímetro. En su mano izquierda, apretaba los documentos como si fueran una espada sagrada, y a su derecha Sombra, el guardián de pelaje plateado, emitía un gruñido que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra,
una vibración baja que resonaba en los huesos de los presentes. «Baja el arma, Garrido», dijo Elena. Su voz, antes quebrada por el llanto y la súplica, ahora poseía una firmeza de acero templado. No era la voz de una viuda desamparada. Era la voz de la dueña y señora de todo lo que la rodeaba. «Si disparas, nunca saldrás de este bosque. Sombra te arrancará la garganta antes de que el casquillo toque el suelo, y aunque logres escapar, estos papeles ya te han condenado». Julián, con los ojos inyectados en sangre por la codicia y la desesperación, intentó incorporarse, limpiándose el barro de los pantalones caros. Miraba el cofre abierto, donde los fajos de billetes asomaban tentadores bajo la luz grisácea, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia los documentos que Elena sostenía. «¿Qué dices, loca?», balbuceó Julián, intentando recuperar una autoridad que ya no poseía. «Esos son papeles viejos, no valen nada. El dinero es lo que importa. Garrido, dispara al perro y vámonos». «No son papeles viejos, Julián», interrumpió Elena, levantando el sobre de Manila para que él pudiera ver el sello oficial. «Es una auditoría externa que Ricardo encargó 3 meses antes de morir. Aquí está todo. Las transferencias ilegales que hiciste desde la cuenta de la constructora a tus cuentas personales en paraísos fiscales. $250,000 desviados en 2 años. La falsificación de la firma de Ricardo en los préstamos que ahora me reclaman. Todo está aquí, fechado, sellado y notariado». El silencio que siguió a sus palabras fue más ensordecedor que cualquier disparo. El viento dejó de soplar en las copas de los árboles, como si la naturaleza contuviera el aliento. Garrido bajó ligeramente el arma, su rostro palideciendo visiblemente. Miró a Julián con una mezcla de incredulidad y odio naciente. «¿De qué está hablando?», gruñó el cobrador girándose hacia su cómplice. «Me dijiste que solo veníamos a recuperar una herencia familiar no declarada. No me dijiste nada de fraude corporativo ni de firmas falsas. Si esto es verdad, es delito federal, imbécil». «Miente, ella miente para confundirnos», chilló Julián, pero su voz aguda y el temblor de sus manos lo delataban. Elena dio un paso adelante, aprovechando la división entre sus enemigos. Sombra avanzó con ella, sus pasos silencios y letales sobre el musgo. «Ricardo sabía que lo estabas robando, Julián», continuó Elena, implacable. «Pero te quería. Eras su hermano. Quiso darte una oportunidad para arreglarlo antes de denunciarte. Por eso escondió la evidencia y el dinero líquido aquí, para proteger el futuro de mis hijos si tú decidías traicionarlo. Y eso fue exactamente lo que hiciste. No solo le robaste en vida, sino que intentaste dejar a sus hijos en la calle tras su muerte». Garrido miró el cofre, luego a Julián, y finalmente a la bestia que lo observaba con ojos de depredador inteligente. Hizo un cálculo rápido. Disparar a una mujer desarmada y a un lobo gigante en medio de la nada por un dinero sucio era arriesgado. Pero ser cómplice de un fraude masivo documentado era una sentencia de prisión garantizada si continuaba apoyando al perdedor. «Yo no me apunté para esto», dijo Garrido, bajando la escopeta por completo. «¡Cobarde!», gritó Julián lanzándose hacia el cofre en un último acto de locura suicida, intentando agarrar los fajos de billetes. «Es mi dinero». Sombra no necesitó una orden, fue un borrón de movimiento gris. Saltó sobre Julián antes de que sus dedos tocaran el dinero. El impacto derribó al hombre contra el barro. El lobo colocó sus 2 patas delanteras sobre el pecho de Julián, inmovilizándolo con un peso y una fuerza abrumadora. Acercó sus fauces abiertas al rostro del hombre, dejando caer hilos de saliva caliente sobre la mejilla del traidor. No mordió, pero el mensaje fue claro. «Muévete y mueres». Julián se quedó petrificado, sollozando de terror puro, con la mirada fija en los colmillos marfilinos que flotaban a centímetros de su nariz. Elena se giró hacia Garrido. «Vete», ordenó. «Vete ahora y quizás olvide mencionar tu nombre cuando entregue estos documentos a la policía. Tienes 5 minutos antes de que baje a la carretera y llame al sheriff, y llévate a esta basura contigo». Garrido no lo pensó 2 veces. El miedo a la cárcel y el terror primario que le inspiraba el lobo fueron suficientes. Asintió, guardó la escopeta en su funda
y miró a Julián con desprecio. «Levántate, idiota. Nos vamos». Se acabó. Sombra retiró sus patas y retrocedió, permitiendo que Julián se arrastrara por el lodo, humillado y derrotado. El hermano de Ricardo se puso de pie temblando, cubierto de suciedad, mirando por última vez el tesoro que su avaricia le había impedido obtener. «Esto no se quedará así», murmuró Julián, aunque sin convicción. «Tienes razón», respondió Elena, con una calma glacial. «No se quedará así. Mis abogados te contactarán mañana. Ahora lárguense de mi propiedad». Los dos hombres, vencidos por una mujer y su guardián, dieron media vuelta y comenzaron a correr torpemente hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles como las sombras cobardes que eran. Elena escuchó el sonido de sus pasos alejándose, el rugido del motor de la camioneta arrancando a lo lejos, y finalmente el silencio bendito del bosque regresó. Solo entonces Elena se permitió derrumbarse. Cayó de rodillas junto al cofre, no por debilidad, sino por el alivio abrumador que inundaba cada fibra de su ser. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero eran lágrimas de liberación. Se había enfrentado al abismo y había sobrevivido. Sombra se acercó a ella. La ferocidad había desaparecido de sus ojos dorados, reemplazada por una ternura infinita. El lobo lamió las lágrimas de la mejilla de Elena y apoyó su gran cabeza en el hombro de la mujer, ofreciéndole consuelo. Elena abrazó el cuello peludo del animal, enterrando su rostro en su pelaje áspero que olía a pino y lluvia. «Gracias, gracias, amigo mío», susurró ella entre sollozos. Cuando recuperó el aliento, Elena se volvió hacia el cofre para examinarlo con calma. La cantidad de dinero era asombrosa. Había fajos de billetes de 100 y 50, perfectamente conservados. Contó mentalmente, abrumada. Había al menos 300.000 en efectivo. Suficiente para pagar cualquier deuda, para arreglar la cabaña, para asegurar la educación de Mateo, Sofía y Lucas hasta la universidad. Pero debajo del dinero y los documentos legales había algo más. Una pequeña caja de terciopelo azul. Con el corazón latiendo suavemente, Elena la abrió. Dentro había un collar sencillo de oro con un relicario. Lo abrió y vio una fotografía minúscula. Eran ellos dos, Ricardo y Elena, el día de su boda, sonriendo como si fueran los dueños del mundo. Y en el reverso de la tapa del relicario, una inscripción grabada: «Para mi reina que nunca necesitará corona para gobernar su destino». Elena apretó el relicario contra su pecho, sintiendo que una parte de su alma rota comenzaba a sanar. Ricardo no solo le había dejado dinero, le había devuelto su dignidad, le había dado las herramientas para reconstruir su vida desde las cenizas. La lluvia había cesado por completo, y a través de las ramas del roble centenario, un rayo de sol dorado perforó la penumbra, iluminando el cofre y a la mujer arrodillada junto a él. Era una señal. La tormenta había terminado. Elena se puso de pie, guardando los documentos y el dinero de forma segura en el cofre. Cerró la tapa pesada, sabiendo que tendría que volver con ayuda para transportarlo, pero ya no tenía miedo de dejarlo allí. Sombra se quedaría vigilando. Nadie se atrevería a acercarse de nuevo. «Vamos a casa, chico», dijo Elena acariciando la cabeza del lobo. «Los niños nos esperan, y tenemos mucho que celebrar». El camino de regreso a la cabaña fue diferente. Ya no era una marcha fúnebre a través del lodo. Elena caminaba con la cabeza alta, ignorando el cansancio de sus piernas. El bosque, que antes le había parecido amenazante, ahora se sentía como un santuario acogedor. Los árboles parecían saludarla, y el canto de los pájaros anunciaba el comienzo de una nueva era. Al llegar al linde del bosque, vio la cabaña. Seguía siendo vieja y estaba desgastada, pero a los ojos de Elena brillaba como un palacio. Allí estaban sus hijos, sus tesoros vivos. Vio las caritas de Mateo y Sofía pegadas a la ventana, esperando. Sombra se detuvo en el borde de los árboles, como si pidiera permiso para entrar en el mundo de los humanos. Elena se giró y le sonrió. «Tú vienes con nosotros, eres parte de la familia ahora». El lobo movió la cola, un gesto torpe y feliz, y trotó junto a ella hacia el porche. Elena abrió la puerta.
El calor viciado del interior la golpeó, pero pronto sería reemplazado por el calor de un hogar verdadero. Los niños corrieron hacia ella, abrazándola por la cintura, llorando de alivio al verla sana y salva. «¡Mamá! ¿Volviste?», gritó Lucas. «Sí, mi amor. Volví», dijo Elena, arrodillándose para abrazarlos a los tres al mismo tiempo, mientras Sombra entraba tímidamente en la sala, olfateando el aire con curiosidad. «Y adivinen qué, ya no tenemos que tener miedo. Nunca más. Papá nos ha salvado». Mientras los niños miraban asombrados al enorme lobo que se acostaba junto a la chimenea apagada, Elena supo que la verdadera riqueza no estaba en el cofre que había dejado en el bosque. La verdadera riqueza era esta segunda oportunidad. Pero el dinero ayudaría a que la justicia fuera dulce y completa. La viuda miró por la ventana hacia el camino por donde habían huido sus enemigos. Una sonrisa, fría y satisfecha, se dibujó en sus labios. Julián y sus padres creían que la habían destruido. No tenían idea de que acababan de despertar a una leona y que ahora ella tenía los recursos para cazarlos. Antes de que caiga el telón final sobre esta historia de dolor y redención, quiero invitarte a ser parte del desenlace. ¿Crees que el destino tiene preparada una justicia poética para quienes intentaron destruir a una madre? ¿Cómo imaginas que terminarán los días de los codiciosos? Déjame tu teoría en los comentarios ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar es el cierre definitivo, el golpe de gracia que la vida tenía reservado. El amanecer que siguió a la noche del descubrimiento no fue simplemente el inicio de un nuevo día, fue el nacimiento de una nueva era. La luz del sol vibrante y cálida bañó la vieja cabaña, pero esta vez la luz no revelaba miseria, sino esperanza. Elena no perdió el tiempo. Con la misma determinación feroz que la había llevado a cavar en el bosque, organizó su contraataque. No se trataba solo del dinero, se trataba de limpiar el nombre de Ricardo y asegurar que nadie jamás volviera a amenazar a sus hijos, Mateo, Sofía y Lucas. Bajaron a la ciudad esa misma mañana. No en la camioneta de Garrido, por supuesto, sino caminando con dignidad hasta la carretera principal donde un viejo granjero, al ver a la mujer con 3 niños y un perro inmenso que parecía un lobo, se ofreció a llevarlos en su remolque. La llegada de Elena al bufete de abogados más prestigioso de la región fue un espectáculo. Iba vestida con ropa humilde, todavía manchada de barro del bosque, pero su mirada tenía tal fuerza que la recepcionista no se atrevió a impedirle el paso. Sombra, el fiel guardián, esperó en la puerta del edificio, sentado como una estatua de granito, disuadiendo a cualquiera que quisiera acercarse con malas intenciones. Cuando el abogado principal, el señor Valdés, revisó los documentos extraídos del cofre, su rostro pasó de la indiferencia profesional al asombro absoluto. «Señora Montoya», dijo ajustándose las gafas con manos temblorosas, «lo que tiene usted aquí es dinamita pura. Estas son pruebas irrefutables de malversación de fondos, fraude fiscal y falsificación de documentos públicos por parte de su cuñado y sus socios. No solo recuperará sus bienes, esta gente va a pasar una temporada muy larga tras las rejas. La justicia, cuando llegó, no fue lenta ni silenciosa, fue una tormenta. 2 días después, la policía irrumpió en la mansión de los padres de Ricardo, donde Julián se escondía, creyéndose a salvo. Las imágenes de su arresto, esposado y sacado a la fuerza mientras gritaba obscenidades, fueron la comidilla de la ciudad. Garrido, el cobrador cobarde, fue interceptado, intentando huir del estado, y cantó como un pájaro para reducir su condena, implicando a Julián en cada delito sucio cometido en los últimos 5 años. Los suegros de Elena, cómplices por su silencio y beneficiarios del dinero robado, vieron cómo el banco embargaba su casa, sus coches de lujo y sus cuentas bancarias para pagar las multas y las restituciones. Se quedaron sin nada, despojados de la falsa respetabilidad que tanto valoraban. Pero la verdadera transformación no ocurrió en los tribunales, sino en la montaña. Elena decidió no volver a la ciudad. Aquel bosque, que al principio parecía una prisión hostil, se había convertido en su santuario. Con la fortuna recuperada y la herencia legítima de Ricardo,
la viuda comenzó la reconstrucción. No derribó la vieja cabaña, la honró. Contrató a los mejores arquitectos y carpinteros para expandir la estructura original, manteniendo su esencia rústica, pero dotándola de todas las comodidades modernas. Las paredes de madera podrida fueron reemplazadas por cedro robusto y piedra de río. Se instalaron ventanales enormes de piso a techo que permitían que la luz natural inundara las habitaciones y ofrecían vistas espectaculares del bosque que los había salvado. Se construyó una chimenea colosal en la sala principal, donde el fuego siempre crepitaba, no por necesidad de supervivencia, sino por el placer del calor hogareño. El terreno fangoso y salvaje alrededor de la casa fue transformado en jardines hermosos, llenos de flores silvestres, columpios para Lucas y senderos seguros para que Mateo y Sofía exploraran. Y en el centro de todo, siempre presente, estaba Sombra. El lobo ya no era una bestia misteriosa que acechaba en la oscuridad. Se había convertido en el alma de la casa. Dormía en una alfombra gruesa a los pies de la cama de Elena, o jugaba con una paciencia infinita con los niños en el jardín. Los vecinos, que al principio temían al animal, terminaron por respetarlo como una leyenda local, el espíritu del bosque que había elegido a una familia para protegerla. Epílogo. 5 años después. El tiempo tiene una forma curiosa de curar las heridas, dejando cicatrices que ya no duelen, sino que recuerdan la fuerza que fue necesaria para sanar. Era una tarde de otoño, dorada y crujiente. Elena estaba sentada en el amplio porche de su renovada hacienda, el refugio de Ricardo, como la había bautizado. Sostenía una taza de té caliente entre las manos, observando cómo las hojas caían suavemente de los árboles. Llevaba un vestido de lana suave y de buena calidad, y su rostro, aunque conservaba las líneas de la experiencia, resplandecía con una paz profunda y una belleza serena. Ya no era la viuda aterrorizada, era una mujer de negocios exitosa que había invertido sabiamente su capital en proyectos de conservación ambiental en la zona, ganándose el respeto y la admiración de toda la comunidad. Mateo, ahora un adolescente de 15 años, leía un libro en la hamaca. Sofía, de 12, practicaba con su violín llenando el aire de melodías dulces, y Lucas, con 9 años, corría por el césped lanzando una pelota. De repente, el sonido del intercomunicador de la puerta principal, ubicada a 300 metros de la casa al final del camino privado, interrumpió la tranquilidad. «Señora Elena», dijo la voz del guardia de seguridad que había contratado. «Hay una mujer aquí que insiste en verla. Dice que es familiar». Elena frunció el ceño. Se levantó y caminó hacia el monitor de video. La imagen en blanco y negro le mostró un rostro envejecido prematuramente, demacrado y vestido con ropa desgastada que alguna vez intentó ser elegante. Era su suegra, la misma mujer que 5 años atrás la había llamado inútil y la había echado a la calle sin un centavo. Elena sintió que Sombra se acercaba a su lado. El lobo, ahora más viejo y con el hocico encanecido, percibía la tensión de su ama. Soltó un bufido bajo. «Déjala entrar, pero que no pase de la verja del jardín principal», ordenó Elena por el intercomunicador. Minutos después, la figura encorvada de la anciana caminaba lentamente por el sendero de grava. Se detuvo al pie de las escaleras del porche, mirando con asombro y envidia indisimulada la magnificencia de la propiedad. Sus ojos recorrieron la casa, los niños sanos y felices, y finalmente se posaron en Elena, quien la observaba desde arriba, intocable. «Elena», dijo la mujer con voz temblorosa y humilde, una humildad forzada por la necesidad, «no sabía que vivías así. Es un palacio. Es un hogar, doña Marta, algo que ustedes nunca supieron construir, a pesar de tener tantas casas», respondió Elena con frialdad cortés. La anciana retorció sus manos huesudas. «Venía a... Bueno, Julián sale de la cárcel el mes que viene. Estamos arruinados, Elena. Tu suegro está muy enfermo. No tenemos dónde ir. Pensé que, por la memoria de Ricardo, tal vez podrías ayudarnos. Somos familia al fin y al cabo.
Elena miró a la mujer. Recordó el frío de aquella primera noche en la cabaña. Recordó el hambre de sus hijos. Recordó la crueldad absoluta con la que la habían tratado. No sentía odio, extrañamente. El odio requiere energía, y ella no estaba dispuesta a desperdiciar ni una gota más en ellos. Lo que sentía era una lástima profunda y distante. La memoria de Ricardo está aquí, en esta casa, en estos hijos a los que ustedes abandonaron, dijo Elena suavemente. Mi familia está aquí. Ustedes perdieron el derecho a usar ese título el día que firmaron mi desalojo. Sombra avanzó un paso y soltó un ladrido corto y seco, una advertencia final. La anciana retrocedió, asustada por la bestia. No puedo darles dinero, Marta, porque sé que lo usarían para alimentar los mismos vicios que los destruyeron, pero no soy cruel. Elena sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la barandilla. Aquí tienes la dirección de un refugio en la ciudad que yo financio. Tienen camas limpias y comida caliente. Si realmente necesitan ayuda, vayan allí. Serán tratados con la dignidad que le niegan a otros, pero no recibirán ni un centavo más de mí. La suegra miró la tarjeta, luego a Elena, y comprendió que no había brecha en la armadura de la viuda. Con los hombros caídos y lágrimas de vergüenza real corriendo por sus mejillas, tomó la tarjeta y dio media vuelta, caminando de regreso hacia su vida de miseria autoinfligida. Elena vio cómo la figura desaparecía por el camino. Sintió una mano en su hombro. Era Mateo. «Hiciste lo correcto, mamá», dijo el joven. «Lo sé», respondió ella, abrazándolo. La tarde comenzó a caer, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas. Sombra se acercó a Elena y empujó su mano con el hocico húmedo pidiendo una caricia. Ella se arrodilló y abrazó el cuello del gran lobo, hundiendo sus dedos en el pelaje espeso. Miró hacia el bosque, hacia aquel roble centenario donde todo había cambiado. Ricardo no solo le había dejado un cofre, le había dejado la lección más importante de todas, que incluso en la desolación más profunda, cuando el mundo parece un lugar frío y hostil, siempre hay un guardián esperando, y que la verdadera fuerza no reside en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de defender por amor. Elena Montoya, la viuda que llegó bajo la lluvia, sin nada más que miedo, se puso de pie, rodeada por la risa de sus hijos y la lealtad de su lobo. Sonrió al horizonte. La noche llegaba, pero ya no había oscuridad. Solo había paz.